Hola, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos escuchen y nos sigan. Quien les saluda es Héctor León, eh, profesor del Instituto de Filosofía y coordinador de este programa, de este seminario de problemas y dilemas filosóficos contemporáneos. En esta ocasión, tenemos nuestra cuarta conferencia de este seminario. Es un seminario, un programa de seminario de discusión, de reflexión filosófica sobre dilemas, problemas filosóficos contemporáneos. Va a nuestra cuarta sesión. Quienes participan en este ejercicio a lo largo de todo el año son 10 conferencias. El instituto ofrece una constancia de participación. Y antes de explicar el conjunto y la dinámica, quiero saludar, por lo menos brevemente, a quien me acompaña aquí en este ejercicio, a mi colega y amiga, la doctora Paula. Paula, buenas tardes, noches. Hola Héctor, y gracias a todos por conectarse y dedicarle un tiempo a escucharnos y ojalá podamos armar un buen diálogo. Gracias, Paula. Bueno, vamos a conversar en este espacio, en este ejercicio. Explicaré la dinámica. Como he dicho, este seminario, estamos en la cuarta conferencia que ha preparado la doctora Paula Alejandra, ahora diré su nombre completo, Barbosa Ramos. Está titulada Los niños como sujetos de la filosofía, las infancias y sus políticas. Lo que deben de saber quienes no conocen a Paula es que el planteamiento que ella sigue es resultado de dos terrenos, de un puente que ella cruza entre la filosofía y la educación, ¿no? Es por un lado educadora y filósofa, o filósofa educadora, y ahí por ahí va y por ahí el tema tiene que ver con un trabajo de investigación que ella realizó, particularmente, pero no exclusivamente, en Chile, particular, pero no exclusivamente en Chile. Voy a decir que la dinámica de esta sesión, este ejercicio está compuesto fundamentalmente en tres partes. La primera es, después de que yo explique la dinámica, la presentación, Paula tendrá un tiempo para explicar, para exponer. Después yo haré un comentario a lo que Paula nos presente, y la tercera parte, todos los que nos acompañan en esta plataforma Zoom y quienes también nos puedan estar siguiendo en la plataforma Facebook podrán decir su valoración, su comentario, su reacción, su réplica. Dicho lo anterior, entonces procederé a exponer de alguna manera, y presentar a Paula, si se me permite. La doctora Paula Alejandra Barboso. Es importante decirlo en estos términos. Es profesora de filosofía, se dedica a la enseñanza de la filosofía y la educación en diversos proyectos educativos. Uno de esos proyectos educativos es el Instituto de Filosofía, y por eso su participación en este seminario. Paula es egresada de filosofía, es licenciada en filosofía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, tiene una maestría en estudios filosóficos y también un magíster en educación. Además, obtuvo el doctorado en educación en la Universidad Católica de Chile. El trabajo que ella realiza tiene que ver, justo como estaba yo señalando anteriormente, con un puente que se construye entre la filosofía y la educación. Desde esa perspectiva,
el trabajo de investigación y sus colaboraciones tienen que ver con lo que ella denomina la investigación de carácter cualitativo y multimodal en la perspectiva de reconocer la actoría social y la propia voz de las comunidades, en este caso de las infancias, de las infancias. Su trabajo en el Instituto de Filosofía ha sido por diversos años, en diversos momentos, en por lo menos dos épocas. Ella ha colaborado siendo profesora del instituto, lo mismo acompañando asignaturas específicas que siendo directora de proyectos de investigación o directora de tesis. Sin mayor preámbulo, entonces explicaré que la exposición que ahora realizará Paula será una exposición en promedio de 30 minutos. Una vez que ella termine esta exposición, tomaré tiempo para dialogar, reaccionar frente a lo que ella presente y posteriormente podremos dialogar. Sin más, querida Paula, buenas noches, gracias por estar aquí. Adelante. Bien, pues primero que nada, eh, contarles un poco cómo nació esta inquietud de preguntarme por las infancias. Desde los inicios de mis estudios de filosofía, a mí comenzó a interesarme y a llamarme mucho la atención todos aquellos que estamos de alguna manera marginados. Y comencé cuando hice la licenciatura preguntándome sobre la vejez como marginación. Y en la primera maestría estudié el concepto de marginalidad en un filósofo mexicano que se llamaba Leopoldo Sea. Al mismo tiempo, yo trabajé en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios como voluntaria y trabajé en una fundación aquí que hay que se llama Vías de Vida con personas de VIH en el tiempo en el que el VIH era un gran estigma. A mi llegada a Chile, comencé a trabajar en mi proceso de integración como migrante, porque yo no me fui a Chile como estudiante, yo fui lo que ahora se llama migrante por amor, y entonces yo me fui a Chile sin conocer y mi primera ocurrencia fue ser voluntaria dentro de la cárcel de mujeres. Entonces, esto lo menciono, además he estado en Chiapas, en Sierra Sotzil, y en Jalisco, en la zona wixárika. Es decir, el interés por la periferia, por lo marginal, no solo ha sido un interés académico, sino un interés personal que me ha llevado a varios lugares. Y esto lo comento porque a mí me impactaba mucho, obviamente, esta experiencia de migrar en Chile y de repente me surgió como surge en la filosofía una pregunta que parecía muy sencilla, que era, ¿qué era ser niño migrante? ¿Y cómo estarían pensando los niños a la migración? Era una pregunta que a mí me parecía muy sencilla, como parece la filosofía engañosamente muchas veces. Entonces, pues mi idea fue preguntarme sobre eso e ir buscando información, ir buscando por dónde iba respondiéndose la pregunta de qué era ser migrante, hasta que llegué a los niños de primera infancia, entre 3 y 5 años, los niños en edad preescolar, y ahí yo ya no encontré nada. Y me pareció muy interesante, sobre todo una imagen que surgía de los niños migrantes como maletas de sus papás, de las migraciones de sus papás, como objetos que sus papás tomaban y llevaban en el cambio. Y osadamente diseñé una metodología, es una adaptación metodológica de un método para estudiar geografías infantiles, para poder estudiar la migración
e infantil y en la que los niños tuvieran un rol no como objeto de investigación, porque la mirada adultocéntrica tiende a objetivar a los niños, a ser los objetos. Incluso ahí hay uno de los grandes problemas, los niños vistos como un capital privado. Los niños no son un capital privado, no son propiedad privada de sus padres. Sus padres están con ellos y están bajo su cuidado, pero no son sus dueños. No pueden determinar en totalidad las condiciones de vida de los niños. No se vale. No se vale porque esto los hace terriblemente vulnerables. Y creo que eso fue de lo que más me impactó, que yo me di cuenta que un niño que no iba al jardín escolar o a lo que aquí sería el kinder, era un niño tremendamente vulnerable a ser desaparecido. No solo en un contexto como el contexto mexicano que tiene desapariciones, sino en general. Porque el niño que se trata como objeto privado y no como sujeto público, no es un niño visible y eso lo hace terriblemente vulnerable. Si se pierde, nadie va a preguntar por él. Y eso de verdad es una cosa terriblemente dolorosa. Entonces, buscando este ajuste metodológico, yo pensaba en el niño no como objeto y luego di un paso más al niño como sujeto de investigación, que esto se empieza a hacer desde Piaget, es el quien hace el primer giro epistémico y ontológico en torno a las infancias. Y después de esto entra algo más radical, que era los niños como coinvestigadores. Así que yo diseñé una metodología que considerara a los niños entre 3 y 5 años como coinvestigadores. ¿Y qué implicaba una cosa como esta? Pues una cosa como esta implicaba reconocer en los niños, primero, su autonomía, su capacidad de hacer juicios, su capacidad de emitir opiniones y su capacidad de ser co-constructores de una cultura de infancia, no solo repetidores de sus papás. El trabajo del doctorado obviamente no es sobre lo que vamos a hablar aquí, pero me generó nuevas preguntas, obviamente, al terminarlo. Y una de las preguntas que a mí más me llamaba la atención era que yo hice el trabajo de campo en 5 lugares distintos en Santiago de Chile. Trabajé con 5 grupos diferentes en jardines infantiles. Y me llamaba mucho la atención la lista de atribuciones que las educadoras hacían a las conductas de los niños en relación con su migración. Por una parte se puede entender la parte racial, sin ningún problema. Podemos hablar de que hay racismo contra los niños. En el momento en el que yo estuve allá era el boom de la migración haitiana, que ahora es el boom de la migración venezolana, que obviamente ha dado un giro, porque en tema de migración, mayor presencia lo pasa de folclórico a problema. Entonces, lo que me llamó la atención era la lista de atribuciones que hacían las maestras a los niños migrantes. Y eso me hizo dar una vuelta de lo que se llama patologización de la infancia. Es decir, cuando lo que los niños son se trata como una enfermedad y se aborda como un problema. Y en este caso era en relación con la migración, pero yo lo recordaba haciendo memoria. Yo soy hija fuera del matrimonio, a las atribuciones que se hacían a los hijos fuera del matrimonio en mi tiempo. Y después cuando vinieron las atribuciones a los hijos de papás divorciados. Y luego cómo cada generación va problematizando conductas de los niños que en realidad habría que preguntarse si son realmente conductas indeseables, patológicas o propias de la infancia que los adultos abordamos como problemas. Y eso sería verdaderamente grave. Sí teníamos en Chile, a diferencia de México,
uno de los profesores en el doctorado hizo un estudio sobre el tema de la medicación de los niños y el abordaje de los problemas conductuales a través de la medicación. En el estudio de Christian, había una sobremedicación probablemente del 95%. Y entonces nos damos cuenta de la gravedad de la solución que se le está dando a un problema que no necesariamente es un problema del niño, sino que es un problema de la manera en que nosotros vemos las infancias y vemos y tratamos las conductas infantiles. Eso es muy relevante, o a mí me lo parece. Entonces, en este ir y venir del doctorado que trajo nuevas preguntas y que trajo resultados muy interesantes, de los cuales creo que el más importante para compartir en esta reunión tiene que ver con cómo los adultos vemos a los niños y tratamos de resolver sus problemas desde nuestra mirada, desde nuestro amor, desde nuestra frustración, desde nuestra urgencia. O sea, no ni siquiera vamos a hablar de buenas o malas intenciones, que en la política sí las hay, pero, pero vamos a hablar en este momento de un estado casi de inocencia pastoral en el que verdaderamente se quiere ayudar a los niños. Y entonces se complica mucho el cómo hacemos esta ayuda en relación a la ayuda que ellos mismos sienten que necesitan. Porque recuerdo un ejemplo de un caso de un niño en Colombia. Este era un niño que habían tenido que salir de una zona de alta violencia en la zona montañosa de Colombia, y cuando lo entrevistan y le preguntan sobre qué es lo que extrañaba más, pues esperaban que dijera su escuela, sus abuelos, sus papás. El niño extrañaba al perro. Lo que ellos necesitan para acompañarlos, en el caso que a mí me tocaba, el proceso de migración, sí hay una parte adultocéntrica que toca, una parte nutricia, una parte de seguridad, una parte de protección, una parte de identidad, que en México, por ejemplo, es un gran problema. En México los niños siguen teniendo la ausencia de un carnet que los identifique, porque se considera que su derecho o que se les pondría en riesgo si esos datos existieran. El problema es que funciona de la otra manera también. Si desaparecen, no tenemos elementos más que los de la familia, no tenemos elementos dactilares, no tenemos datos que verdaderamente nos permitan llegar a comprender o a buscar de una manera que la tecnología nos lo permite. Entonces eso es, en México es muy ingrato, en Chile esa parte sí existe. En Chile la cédula de identidad de los adultos, los niños tienen una cédula de identidad. Entonces están sus datos biométricos. Y si el niño se desaparece, se puede encontrar con esos datos al menos. Nosotros no tenemos datos más que las memorias de la familia, las fotos de la familia, que no tienen un sentido de protección, sino de amor y pertenencia, que es otro sentido completamente distinto. Entonces, yo me puse a estudiar un poco más sobre el tema de política para la primera infancia, especialmente, aunque trabajo con todo el tema en México específicamente. Esta parte es interesante, hasta cómo la infancia se piensa de manera distinta. Para la UNESCO, la primera infancia es de los 0 a los 8 años. En México es de los 0 a los 5, pero más o menos conviene en que, o converge, perdón, en que a partir de los 12 años cumplidos son declarados adolescentes. Entonces, esta cosa que ni siquiera está bien definida ni en un acuerdo de qué son, y sobre todo en la revisión de algunos de los discursos de rendimiento de cuentas y de estos informes presidenciales, en Chile se llama rendición de cuentas, en México son informes, siempre se habla tanto de los niños y siempre se habla tanto de los niños en función de los adultos que serán.
y la gran vida que van a tener con lo que van a hacer ahora. Pero no es posible, o no creo que ninguno de nosotros quiera ser pensado ahora, con los problemas que tiene ahora, como el anciano que va a ser. Los niños tienen necesidades ahora, problemas ahora, y los viven con la intensidad de quien tiene la vida en las manos. Sus problemas no son menores que los problemas de los adultos para ellos, porque las experiencias son verdaderamente fuertes y además son de gran impotencia. En el caso de los adolescentes no se diga, porque es tan ambiguo abrirse a este mundo tan amplio y al mismo tiempo eh, no poder hacer absolutamente nada para cambiar esa realidad. Entonces, se vive muy intensamente. Entonces, habría que plantearse si esta mirada adultocéntrica en la construcción de las políticas debería de pensarse de la mano de quiénes son los niños. Y aquí es donde entra una parte teórica que es interesante y que quiero compartir con ustedes porque va a ser una buena herramienta para la discusión. En la A partir más o menos de los años 70 es cuando se empieza a estudiar a los niños y se empieza a ver a la infancia, que luego serán las infancias, hacia el año 2000, desde una rama que se llama la nueva sociología de la infancia. Y la nueva sociología de la infancia recoge de manera muy interesante 5 imágenes sobre las que se construye el mundo de los niños. Es decir, ante cualquier política, o en el caso de nosotros que trabajamos en educación, de cualquier reestructuración, de cualquier planeación, de cualquier programa, hay una imagen de infancia que subyace. Y son 5, voy a hablar sobre ellas, pero quiero mencionar que una no elimina a la otra, sino que existen una sobre otra. Y eso es un poco complejo, pero bueno, Gunilla Dahlberg es desde la nueva sociología de la infancia quien hace esta primera separación. Y les van a sonar algunas cosas. La primera imagen es este niño pensado completamente desde una mirada adultocéntrica como un niño, digamos, rusoniano en el sentido de ser una tabula rasa. El niño no sabe nada, no conoce nada, es poco menos que un salvaje y el adulto es quien le va a enseñar todo lo que tiene que saber y necesita saber. La metáfora más cotidiana que yo he oído y que la he oído repetida tanto en México como en Chile es el niño esponja. Es que los niños son una esponja que absorbe todo. No son una esponja, no absorben todo y no lo comprenden de la misma manera de la cual se les entrega. Ellos tienen sus propias estructuras y sus propias comprensiones. Y eso es súper interesante cuando lo pensamos, cuando dicen, no, es que los niños, el niño entiende. No, el niño entiende, sí, pero de una manera diferente a usted. Porque tiene otras herramientas, porque está en otro momento, porque está en desarrollo, porque está en un cuerpo, en cambio. Entonces el niño no puede ser este niño pasivo, que recibe solamente lo que los adultos le van diciendo. Es un niño activo, es un niño que con eso que se le da, crea. Yo creo que esa parte es interesante. Segundo, tenemos el niño, esta imagen del niño como un ser o un ente biológico. Y esto fue súper útil a mediados del siglo pasado. Es súper útil, pero a la vez, sobre todo para los que somos docentes, es muy complejo, porque el ver al niño como un ente biológico implica medirlo para conocerlo y establecer estadísticas y establecer momentos de desarrollo, actividades esperadas. Y desafortunadamente, la normalidad y la construcción de la normalidad y del niño normal, pues cada vez
en las aulas nos vamos dando cuenta más y más y más que esa normalidad no existe o que no está completamente ligada o no se puede conocer a través de la medición. La medición ya no basta para conocernos. Nos permite conocer una parte de los niños, pero no nos permite conocer la totalidad de los niños. Nos podría permitir saber si el niño es normal, pero la pregunta es, ¿para qué queremos que sea normal? ¿Y por qué nos sentimos incómodos cuando está fuera de esa normalidad? Y como ya más filosófica y personalmente, ¿con cuánta anormalidad estamos dispuestos a trabajar? Porque tenemos que hacer una separación como profesores. Ahora tenemos esta parte de los diagnósticos y trabajamos muchas veces, a veces, qué feo se va a oír esto, en lugar de con niños con diagnósticos. Eso no se vale. Es objetivar al niño y es tratarlo desde una normalidad construida desde los adultos, no desde ellos. La tercera imagen, porque corre el tiempo, es el niño como sujeto vulnerable. Entonces, esto tiene que ver mucho con cómo construimos los objetos en relación con los niños. Es decir, el niño aparte, el niño en un lugar de FOMI, el niño con cosas que cubran las esquinas, como si los niños no pudieran interactuar con un mundo real. Los niños pueden interactuar con un mundo real. No necesitan un mundo aparte construido del mundo adulto para poder sobrevivir. Son capaces de vivir en el mundo. Y además es muy interesante porque esta cosa del niño como sujeto vulnerable, de repente a nosotros en las escuelas, permite unas cosas que, como a los adultos que somos, todos los que estamos aquí son bastante sospechosas. Por ejemplo, salas infantiles que tienen cámaras, como si tuviéramos la garantía de que todos los papás que están dentro del colegio donde está el niño son personas que no van a hacer mal uso de esas imágenes. Exponernos en la creencia de que todos son como nosotros y sobre todo exponer a los niños en la creencia que el niño es un niño amado, cuidado, querido y que aunque sea pobre, la mamá hará el sacrificio o si es clase media se están sacrificando por él, es una fantasía. Y es una fantasía súper gruesa porque, por ejemplo, yo revisaba algunos datos para esta parte del diálogo y yo me quedaba sorprendida. Por ejemplo, en México el tema de maltrato infantil, según la UNICEF, 6 de cada 10 niños, niñas o adolescentes han sufrido maltrato, pero un maltrato bien particular, que es el maltrato por disciplina. O sea, es un maltrato justificado a través de la disciplina. En especial, de los 0 a los 5 años, ese maltrato lo sufren a través de los padres o los encargados del cuidado. Y después, entre los 6 y los 12 años, lo sufren por un maestro o lo sufren desde sus compañeros a través del bullying. Entonces, o si viéramos, por ejemplo, otras cifras que tienen que ver con la desnutrición, por ejemplo, en México la desnutrición grave afecta a 1 de cada 8 niños y sobre todo afecta a los niños menores de 2 años, la desnutrición que mata. Entonces, ahí hay una vulnerabilidad que no radica en la protección de la vista solamente, sino en las necesidades que curiosamente comparten con los adultos. Los niños y los adultos compartimos muchas cosas. Y sin embargo, a los adultos nos gusta ponernos como que somos los que sabemos toda la verdad.
Para ir cerrando con este tema de las imágenes y que Héctor esté tranquilo, yo voy viendo ahí el timer y estoy tratando de respetar los tiempos. Diría yo que la cuarta imagen tiene que ver o está muy ligada con el tema de los niños como sujetos de consumo, que es el niño rey o reina. El niño rey o reina es tan niño como cuántos juguetes y cosas para niños se les puedan comprar. Y ahí hay una cosa que a mí me parece muy perversa y la quiero comentar aquí como una parte del diálogo que vamos a tener, porque se habla poco en nuestra sociedad de los niños. eh, Pareciera que cada vez se hacen más indeseables, pero no solo eso, sino que al ser no deseados y tratados como indeseados y cómo no se visibilizan sus problemas, cómo no se atienden sus necesidades. Pensemos que la ley, desde la política mexicana, o sea, partamos de que los derechos del niño son de 1990. La mayoría de las personas que estamos aquí éramos niños o adolescentes en 1990. Y después de eso, partamos también el tema de de la ley. Si vemos directamente qué pasa con la ley general en México que trata sobre las infancias, pues hasta el año 2014 se reconoce que hacer castigos físicos está mal. Entonces, cuando hablamos, retomando, de esta imagen del niño rey o reina y la transgresión y la perversión, no queremos a los niños, pero muchos adultos jóvenes han vuelto el mercado de los juguetes un mercado de lujo. Los niños tenían y compraban juguetes y los juguetes tenían precios para cosas para niños. Y ahora hay un mercado de lujo en el cual adultos jóvenes más de 25 y pensando casi entre 25 y 40 años están comprando juguetes de lujo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué los que juegan no tienen tanto derecho al juego, tienen que controlarse, y los que tendrían que ser adultos están jugando a comprar? No es, cada quien tiene libertad de elegir lo que va a hacer, pero no deja de ser interesante como un mundo que pertenecía a los niños, ahora se ha vuelto un mundo de consumo para los adultos jóvenes con alto poder de consumo. Finalmente, obviamente Gunilla Dahlberg y esta nueva sociología de la infancia tiene que hacer su propuesta personal sobre lo que considera su imagen, digamos, más pertinente de la infancia, y ellos lo llaman el niño como co-constructor de la cultura. Y es este niño que participa con su familia, eh, que, por ejemplo, a mí me tocó un día entrevistar a alguien en Kitsania respecto a la construcción de espacios públicos para niños y cómo se pensaban. Y entonces ellos decían, es que aquí los niños van a aprender sobre el dinero. ¿Por qué un niño podría ir a gastar dinero a Kitsania y no podría ir al mercado o al supermercado con su mamá y jugar y aprender del dinero real? En este caso se conjuga, por ejemplo, esa imagen del niño protegido. Y para cerrar, si les parece bien, porque no quiero aburrirlos mucho, eh, creo que hay una parte que es interesante para la reflexión, y en esto va a haber tensiones, obviamente, pero existe el caso, por ejemplo, de los derechos, el avance en los derechos de las mujeres que se han sobrepuesto sobre los derechos de los niños. Y esa parte es bien complicada. Yo soy mamá que trabaja, o sea, no me es ajeno ni puedo opinar de este tema sin que me toque. El tema me toca, mi hija tiene 9 años.
Am, pero es realmente preocupante el avance en las leyes o la agenda política que promueve que otros externos a la familia cuiden a los niños para que las mamás trabajen más. Y suena como que la mamá va a poder estar más tranquila porque su hijo va a estar cuidado más tiempo en otro lugar por extraños, que también van a tener que dejar a sus hijos para cuidar a los hijos de otros. ¿Por qué la exigencia o por qué el movimiento en relación al derecho de las mujeres y el trabajo no tendría que apuntar a tener jornadas que les permitan convivir y crear familia? ¿Y qué pasa con nosotros que estamos pidiendo trabajar más y estar menos con nuestra familia? ¿Por qué exigimos que otros cuiden lo que nosotros amamos? ¿Por qué no exigir leyes laborales que nos permitan convivir con los que amamos, que nos permitan paternar, maternar? Porque el trabajo y el derecho al trabajo ha pasado sobre el derecho del niño a tener padre y madre presente, o solo padre o solo madre o lo que tenga, sus propios hermanos. ¿De verdad queremos trabajar más? ¿Esa es una agenda válida? ¿No podríamos repensar lo que queremos pedir como una agenda feminista para la creación de políticas laborales justas? ¿Dónde está nuestro derecho a tener familia y el derecho del niño a tener familia? Y si les parece bien, pues lo dejamos aquí y hablamos sobre otras cosas. Eh, Gracias, Paula. Si me lo permites, tomaré un par de minutos para hacer un par de comentarios, dialogar contigo y si quienes nos acompañan aquí eh, pueden tener algún comentario, alguna pregunta, ahora también tendremos tiempo para que eso suceda. Explico, quienes nos están viendo en Facebook pueden generar sus preguntas, sus comentarios. Quienes nos acompañan en esta plataforma de Zoom pueden hacerlo de dos maneras. Ahora no pueden prender el micrófono, pero en su momento podrán prender el micrófono después de que puedan levantar la mano. Antes de que eso suceda, has puesto sobre la mesa eh, muchos asuntos que me parece que son importantes. Yo diré algunos, no, obvio, aunque tomé nota, no, no se puede decir todo o reaccionar frente a todo. En principio, lo que me parece valioso y profundamente importante es esta valoración crítica, este juicio que haces sobre la mirada adulcéntrica, ¿no? La comprensión de los niños desde una perspectiva adulcéntrica. Pienso que eso tiene que ver con la perspectiva moderna, racionalista, antropocentrada, ¿no? El concepto de infancia es un concepto moderno, ¿no? Yo no sé, y ahí lo dejo como pregunta paréntesis, si la crítica al adulcentrismo también es, eh, es la crítica a la comprensión del niño no solo como infante, sino como carente de racionalidad, ¿no? Carente de juicio, de autonomía. Este, Ahí hay una primera consideración. Una segunda consideración es a lo largo de la exposición, Paula, tú vas diciendo los niños, los niños, los niños, y a mí me resuena y yo te hago una pregunta. ¿Y qué pasa? Bueno, sé que ahí están las niñas, ¿no? ¿Qué pasa con las niñas? O sea, cómo incorporar, es posible o no es posible incorporar este debate que hay en América Latina
sobre las infancias, las niñas, las niñeces, porque, digámoslo, hoy estamos enfrentando en los contextos en los que vivimos personas que a cierta edad ya empiezan con asuntos de definición, asuntos, Ujú, asuntos ujú, de definición, ujú, ¿no? En ese sentido, ahí me parece una posible... Me he quedado pensando en una cosa. Este, eh, la mayor parte de tu exposición me parece, me resulta cercana a lo que conocemos como procesos de desarrollo humano, procesos de humanización, ¿no? Y la exposición está claramente cercana al tema de las infancias, al tema de una etapa fundamental en la vida. Y entonces, al irte escuchando, sobre todo se enuncian varias críticas a lo que hacemos los adultos, sobre todo cuando expones estas imágenes de la infancia, y yo me quedo pensando, a ver, y entonces habría unas pistas, unas claves para ese proceso de subjetivación, es decir, cómo sí poder ayudar a que mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi cercano, se convierta en sujeto, ¿no? ¿Por qué? Y lo voy a decir de esta manera, porque, a ver, y otra pregunta que se me impone es, Paula, ¿siempre eh, es problema la objetivación? Es decir, siempre es problema que mi hijo, mi sobrino, sea objeto no en el sentido lato, sino el proceso que hacemos de objetivación. Es decir, es mi sobrino y no me puede dar órdenes, es mi hijo y no puede tomar las decisiones que me tocan tomar, ¿no? Es decir, cuándo sí y cuándo no es posible distinguir en una condición de sujeto-objeto. ¿Y por qué lo pregunto? Lo pregunto porque yo no sé si estarás de acuerdo. Vivimos en una etapa o en un contexto donde uno va al centro comercial o uno va a la escuela, en las escuelas, fuera de las escuelas, no sé si te ha tocado mirarlo, el niño hace berrinche, la niña hace berrinche y le dice a la mamá lo que tiene que hacer, ¿no? Hay niños que le dicen a los papás qué tienen que hacer, a dónde van a comer, qué van a comer, a qué hora van a descansar, ¿no? Y dame mi celular y cállate, ¿no? Y cállate, Es que ahí hay un riesgo súper interesante cuando estamos estudiando las infancias. O sea, dame un segundo, termino. ahí hay que tener una cosa que no es así, no es un mundo sin límites. Déjame, te digo una última pregunta y termino mi intervención para que puedas reaccionar a esto que digo. Quienes nos dedicamos a la filosofía podríamos no tener claro que esto es un problema filosófico. Pablo, ¿por qué lo que nos presentas está en el terreno de la filosofía? ¿En qué sentido es un tema, problema, un debate filosófico? A ver, no sé si quieres reaccionar como estas cosas que estoy planteando y después ya abrimos el diálogo. Pues mira, yo, yo me preguntaba un poco también esto cuando preparaba la plática, como porque esto es un tema de la filosofía. Pues primero porque hay que preguntarnos por qué los niños están vistos como fuera de la sociedad cuando son parte de la sociedad. Una sociedad que está formada por todos. Si entendemos que la política, que es un amplio terreno de la filosofía, es la reflexión sobre la buena vida, ¿por qué dejarlos fuera de esa pregunta por la buena vida? Porque en el sentido, tú tocas dos temas que a mí me parecen muy interesantes y que yo no quise abordar en la ponencia porque ya era como mucho.
Uno tiene que ver el tema de las relaciones de poder entre adultos y niños. Y otro tiene que ver con el tema del género. En relación a la relación con los niños, tú pones un ejemplo muy interesante del berrinche y yo, pues lo primero que pensaba era como si no hubiera adultos berrinchudos. Los hemos visto y hemos tratado con ellos. El hablar de los derechos del niño y el hablar de la diversidad de las infancias no implica que quede fuera la necesidad de poner límites. Pero la pregunta es cómo se ponen los límites y cómo se acompañan los límites. Que ese es como, tú lo trasladabas como al tema de crianza y ahí es súper relevante porque, por ejemplo, un padre puede poner una sanción, te voy a quitar el teléfono, pero ¿está dispuesto el padre a compartir, a generar, a hacer instancias mientras el teléfono no esté? Porque el tiempo que el papá le da el teléfono al niño, los teléfonos se han vuelto objetos de crianza y los padres han delegado en los teléfonos la crianza. Entonces, no hay nada más difícil siendo un papá que poner una sanción y a esa sanción darle continuidad hasta el final. El límite se sigue y se es consecuente, pero eso es duro como padre, es duro como maestro. No es algo que simplemente uno dice, bueno, ya te castigué por esto, no vas a hacer esto y ese tiempo va a seguir existiendo. ¿Con qué se va a llenar? ¿Con qué se va a hacer? Tu papá no te vas a poder sentar a ver la tele o a ver una película o a platicar. Vas a tener que estar viendo qué hace, qué crea, qué exige. Hay poca presencia de los padres y eso es muy fuerte. Hay poca presencia de los padres. Hay muchas fotos y poca presencia. Y ahí hay un tema, por ejemplo, todo el tema del derecho a la imagen del niño. Eso es todo otro tema. Y en relación al género, yo señalo y yo tengo un conflicto personal. Esto yo lo declaro abiertamente a las discusiones del tema de género en los niños. Yo los hablo, y tal vez eso sí lo debía haber señalado al principio, niños como una comunidad que incluye niños y niñas. El tema de la elección de género en el tiempo que yo trabajo, que es primera infancia, me parece que es una discusión adulta sobre un tema que en ese momento en el niño es juego y descubrimiento del mundo, no de definición. Si no se puede entregar antes de los 8 años, oficialmente la norma no lo permite, un diagnóstico médico de un niño antes de los 8 años, porque antes de los 8 años tendríamos que discutir temas de género con los niños. Tienen que experimentar, tienen que jugar, tienen que hacer, tienen que transitar. No es, en el caso de las niñeces con las que yo trabajo, el momento de una decisión de esa índole. La preocupación de si es un niño que está en un cuerpo de una niña es una decisión que también atañe a otros momentos del niño que vendrán más adelante. Al menos en el kinder no es un gran tema, porque están jugando, porque están, si lo quieres ver desde el aspecto filosófico, buscando una identidad. Y a mí, esto yo te lo voy a comentar porque me llamó mucho la atención. Yo soy maestra de preparatoria a doctorado, para todos los que no me conocen acá. Ese es el espectro de niños con el que yo trabajo actualmente, pero he sido maestra desde preescolar hasta doctorado. Yo estaba platicando con los adolescentes de 15 años en torno al tema de la diversidad. El tema de la diversidad es un tema muy interesante o muy relevado por los profesores entre 25 y 38 años que acompañan a estos muchachos, curiosamente. Y los niños de 15, estábamos hablando de un caso en específico de una pareja de famosos que tuvo un niño
y entonces el niño iba a ser cisgénero y ellos no le querían, le iban a poner un nombre que no tuviera género y lo iban a criar sin género. Y uno de mis alumnos voltea y me dice, maestra, ¿qué problema más difícil desde el principio no saber qué eres? Se vale decidir qué quieres ser y cómo lo quieres ser, pero en el momento en el que estamos viendo temas de hambre, temas de derechos, y eso pasa mucho en Latinoamérica en la construcción de políticas, que contrasta mucho con los procesos políticos europeos. Los procesos políticos europeos han tenido procesos evolutivos naturales y nosotros tenemos saltos, saltos, o sea, tenemos gente que no tiene calles, que no tiene agua, que se está muriendo de hambre y al mismo tiempo estamos decidiendo si ya tiene que haber un baño que sea sin género. O sea, de verdad, ¿qué está pasando con nuestra forma de pensar las necesidades de los niños cuando hay necesidades no cubiertas a nivel de salud, no cubiertas a nivel de seguridad? ¿Es de verdad ese el problema más importante que tenemos que resolver desde la política? Un tema que van a tener una vida, una historia y un camino y una trayectoria libre para resolver. ¿También tienen que empezar a resolver eso a los 3 o 5 años? A mí me parece fuertísimo. Entonces, pero yo reconozco que esa parte es meramente mía, no esta objetivación, ni esto, ni este tema tan filosófico. Pero sí en la construcción de políticas, ¿cómo estamos evaluando cuáles son las cosas que nos van a llevar a esa vida mejor? Y sobre todo a un número mayor. Las prioridades de todas las minorías tendrían que privilegiarse y en especial las minorías que tienen que ver con diversidad sexual serían las que se tendrían que privilegiar en un mundo de necesidades de las infancias. En niños en contextos de guerra, en pobreza, en hambre, en muerte. A mí verdaderamente me parece que en la agenda, incluso yo en la tesis lo dije, hay muchos elementos de género que aparecieron en la investigación y yo no los voy a tocar porque verdaderamente no creo que sea el momento de definir, es un momento de explorar, de conocer, de jugar. Si el niño quiere jugar con una falda, si quiere jugar con muñecas, si la niña quiere jugar con bloques, que juegue, es juego. El juego tiene que ser un espacio libre y de experimentación. Habrá otros espacios de límite. Y el tema, por ejemplo, en relación con el poder es, yo, ¿cuánta fuerza voy a poner un límite? O sea, de verdad, no puedo golpear a una mujer, pero sí puedo golpear a un niño para que entienda. Si un adulto no entiende a golpes, un niño tiene que entender a golpes. Si un perro no entiende a golpes, un niño tiene que entender a golpes. De verdad, tan baja creemos que es su capacidad de comprensión. Una comprensión que está en desarrollo, porque el niño está en desarrollo. No está incompleto, se está desarrollando. Entonces esa parte sí para mí como que me apasiona pues mucho cómo hay la idea de bien común atrás, la idea de qué estamos validando para poner límites. ¿Por qué validamos un golpe pero no acompañamos? Porque el golpe es rápido y acompañar un proceso es larguísimo y cansadísimo. ¿El niño tiene más poder que el papá? ¿Quién se lo dio? Y porque es cómodo para el papá comprarle y hacerle y que se calle, que decirle que no, esperar a que se calme y conversar el por qué no. Y es que también, o sea, si yo me pongo en el otro lado, lo entiendo a los padres agotados y sobreexigidos perfectamente, lo cual me hace preguntar en qué sociedad estamos viviendo y qué tipo de sociedad estamos construyendo, que vuelve a los niños tiranos, a los padres
sobreexplotados y al final explotados todos por un sistema que nos lleva a gastar y gastar y gastar, y donde pareciera que solo comprando hay soluciones. Es un sistema tremendamente cruel lo que hace con los padres, la satisfacción que les quita del encuentro y lo que le hace a los niños de volverlos tiranos exigentes, perfectamente manipulado. Esto creo que yo fui una vez, me invitaron a dar una plática de diseño con los estudiantes de diseño sobre este tema de las infancias. Y cuando ellos me explicaban el nivel del diseño en los objetos de crianza, es verdaderamente, no nos imaginamos que el diseño del biberón, el diseño de la carriola, el diseño del parque, el diseño del lugar para el niño, tiene todo un lenguaje para establecer las relaciones con los adultos que los llevan. Porque perfectamente pueden diseñar un columpio, porque ya los he visto, esto no es broma, donde el papá y el niño se suben y se sientan uno frente a otro y se mueven y se ven y se encuentran cara a cara, que no es lo mismo que llevar al niño a un parque donde el niño se va a subir, se va a mecer y el papá se va a sentar con el teléfono. Hay mucho que hacer y hay mucho conocimiento al respecto, solo que no lo vemos porque no es nuestro campo. Y cuando lo otro nos hace pensarlo, dices, por ejemplo, es un museo para niños y las cosas están a 1,5 metros de alto. Eso no es un museo para niños. No pueden leer, no pueden ver. O sea, ¿qué está pensando el adulto que es para el niño? Es muy, muy, muy interesante ese tema del diseño, de cómo diseñamos el mundo de los niños. No sé, yo hasta ahí ya hablo porque de verdad quiero que los demás hablen y sí me apasiona el tema. Me hago cargo de eso. Bueno, te propongo que después tomemos un agua fresca de, de uva para seguir con nuestra conversación tú y yo, porque yo tengo más preguntas, pero no se vale que acapare el micrófono. Te propongo que escuchemos dos intervenciones que tenemos en Facebook, gracias a quienes nos siguen en Facebook, este, si tienen reacciones, comentarios, incluso reacción, réplica a lo que ahora responda Paula, con gusto lo podemos leer. Les convoco a que quienes nos siguen en esa vía, si quieren sumarse a Zoom, es muy sencillo, regístrense en las plataformas del instituto y con gusto. Y después escucharíamos a Natalia en una primera ronda. Y le pido a Irene y a Jorge que nos esperen para la segunda ronda. Te leo. Vanessa DC tiene una pregunta. Gracias, Vanessa, por seguirnos. Dice, mi pregunta es, ¿qué está pasando para que los niños consideren el suicidio como una opción actualmente? Y Inés Ro, saludos Inés, es imposible no ver la infancia como objeto de estudio si se quiere hacer un análisis de la realidad y abordar las problemáticas que le afectan. La pregunta sería, ¿qué es la infancia para una sociedad que no apuesta más que para los sujetos que producen y generan capital? Bueno, ya se me fue, Natalia, habías levantado la mano. ¿Quieres ahora, Natalia? ¿Está? No, sí Ahí puedes. Ahí puede, Natalia, ¿me escuchas? sí, ¿me escuchan? Adelante, Sí. sí. Ya, muchas gracias. Bueno, primero que todo, de todas maneras, agradecer al instituto y agradecer a Paola también por esta clarísima y plática para poder profundizar en estas temáticas y sin más voy a ir al punto que quería preguntar. No sé cuánto se conozca en otros países, quizá en México por la historia compartida se conoce un poco, pero Chile hemos sido y seguimos siendo cuna del neoliberalismo como un experimento político, económico y cultural en muchos sentidos. Eh, y en ese contexto, a propósito de la política como la búsqueda de un bien común, de un bienestar,
pero también la política como una forma desde el poder para decidir y demarcar cuáles son los territorios para los distintos sujetos que habitamos la polis, y también para estas identidades hoy por hoy. ¿Y por qué hablo de eso? Porque cuando hablan, en algún momento Paula menciona de los adultos buscando juguetes, siendo que tradicionalmente era un ámbito, una ocupación, lo voy a decir, más bien infantil, me hizo recordar de un psicólogo soviético, por la época en que escribe, donde él dice, la idea del juego, o sea, la noción ontológica del juego, y luego asociarla con la idea ontológica del niño no es natural, no es universal, no es espontánea, sino que tuvo que ver con un proyecto civilizatorio de sacar al niño o a las personas que tenían esas edades de otras actividades colectivas con sentidos mucho más profundos y trascendentales y involucrarnos en actividades artificiales y que hoy por hoy están muy relacionadas, tal como dice Paula, desde la cultura material con propósitos desarrollistas, de la educación. O sea, de hecho es difícil encontrar un juguete que no tenga ni números, ni colores, ni letras, porque siempre la idea del juego tiene que ver con eso. Y al mismo tiempo, los adultos, desde la idea original de un neoliberalismo que no abandona la idea del sujeto adulto como un productor, pero también como un consumidor de mercado, te dice inicialmente, no, tú no disfrutas, ¿ya? Tú tienes que trabajar. Entonces, recordando esta frase de Pepe Mujica, también en honor a él por su reciente fallecimiento, de que la libertad podría ser qué decides hacer con tu tiempo, eh, como que poder abrir quizá esta discusión de cómo estos modelos sociales y económicos que atraviesan tan fuertemente nuestros países también forman parte de las fuerzas que terminan afectando lo que un padre decide, lo que un niño decide, no solamente mirándolo atomizadamente, sino que en esta fuerza, podríamos decir, una sociedad capitalocéntrica, no solo adultocéntrica, que también entonces va afectando en lo que naturalizamos como normal, no solo en comportamiento, sino que también cuáles son los gustos y deseos de una persona según la edad que tiene. Y cómo, claro, hay salidas de eso que tienen que ver con el mercado, pero también eso tiene su cuota de politizarlo, de desnaturalizar lo que se supone que tengo que hacer para la edad que tengo. Entonces, aprovechando que es un espacio de apertura, me permito comentar esto, pero muchas gracias. Gracias, Natalia. Me parece muy interesante lo que dice Natalia, Paula, porque tiene que ver con la relación entre capitalismo y adultcentrismo, ¿no? Es decir, que incluso hay quienes obligan a los niños a que se ganen el pan, ¿no? Que se ganen el pan. Pero bueno, dejo que tú respondas a estas tres inquietudes y después pasamos a otra ronda. Bueno, a mí me parece que efectivamente el suicidio infantil, estoy de acuerdo con Vanessa, es un fenómeno creciente y también se habla muy poco del tema de la salud mental en los niños, la verdadera salud mental de los padres y cómo también esto afecta a los niños. Y hay otros fenómenos, yo añadiría a Vanessa, por ejemplo, en México nunca se ha visibilizado cuántos niños mueren estando bajo cuidado del Estado. En Chile sí tuvimos esa experiencia dura. Cuando yo estaba allá, Natalia fue mi compañera en el doctorado y ella y yo convergimos en muchos temas. Ella es súper más experta que yo en el tema de la patologización de la infancia, en el tema cultural. Ella es verdaderamente muy, muy buena en el tema, pero por ejemplo en México no sabemos cuántos niños han muerto en casas del DIF o bajo el cuidado del Estado. Se visibilizan, por ejemplo, algunos por violencia, pero los que tienen que ver que están en cuidado del Estado no. Entonces hay muchos fenómenos alrededor de los niños y de su vulnerabilidad, de la violación de sus derechos y la terminación de su vida, de los cuales no se habla y no se atienden. O sea, no se puede decir que un niño tiene TDAH, atender un diagnóstico, pero no preocuparse a la par. El TDAH no es el único problema. Hay que ver si hay temas de salud mental. Es autista, sí, pero también puede tener trastorno retador que no se está atendiendo, que solo se está atendiendo el tema del autismo. Entonces, la salud mental es un tema serio que no se aborda en la infancia. Segundo, creo que era Inés, porque yo también tengo el Facebook y estoy mirando las preguntas.
Inés preguntaba sobre qué es la infancia para una sociedad que no apuesta para los sujetos que producen y generan capital. Pues consumo. Son sujetos que no producen, pero sujetos en los cuales sus padres estén dispuestos a crear mágicos momentos con objetos y con lugares creados para tal. Entonces los niños en esta sociedad, su rol es consumir y lo más que se pueda. Entonces, sí, ellos no van a generar riqueza, pero van a ser la vía bajo la cual varias empresas se van a hacer ricas, porque sus papás van a ser mejores padres, porque existe esta idea del tiempo de calidad. No importa la cantidad, sino la calidad, pero cuánta de esa calidad está mediada por objetos comprados o por experiencias compradas. Y eso. Y, y no sé si quieras que hagamos otra ronda, porque con Natalia vemos el tema del neoliberalismo y ese tema del neoliberalismo aquí tiene otras implicaciones. Habría que decir que también Natalia vivió aquí en México, así que tampoco les extraño mi pueblo, pero sí la radicalidad del abordaje político de las infancias en Chile es muchísimo más evidente como proyecto de lo que es aquí en México. Aquí en México está entre abandonado, desdibujado y desinteresado. Y en Chile está fuertemente manipulado hacia los adultos que quieren que sean en las mismas estructuras que se ha mantenido el sistema, lo cual es terriblemente doloroso, diría yo. Y yo lo podría decir tan así, que es la razón por la que yo decidí con mi hija volver a vivir a México. Ok. ¿Te parece? Vamos haciendo una segunda ronda. Antes de la segunda ronda, debo de pagar los costos de quien me tiene aquí. Este proyecto es el proyecto del Instituto de Filosofía. Y entonces, permítanme por 30 segundos pagar con los comerciales de quien me tiene aquí, que el instituto tiene varios seminarios, tiene varias ofertas, un espacio, otro seminario que también coordina quien les habla, es el Seminario de Temas y Problemas Fundamentales en Desarrollo Humano. Y otro tema tiene que ver con, no con las infancias, sino con los adultos mayores. Y el 27 de mayo vamos a dialogar con el doctor José Luis Lara sobre el autocuidado y el cuidado del adulto mayor en un seminario del Instituto de Filosofía. Para quien le tenga interés, pues me dice, me pregunta o pregunta en los canales del Instituto de Filosofía. Ahora sí, vamos a escuchar 3 intervenciones y después de eso tendría reacción Paula. Irene, muchas gracias por estar aquí. Adelante. Muchas gracias por compartir, Paula, por compartir el espacio, Héctor, que creo que las infancias es pues una de las mayorías más invisibilizadas de la sociedad, ¿no? Es como muy, muy triste todo esto, que soy prima de Paula, entonces es como un tema familiar que ahondamos mucho en las pláticas familiares. Y al último comentario que estaban hablando sobre los sujetos de consumo de los niños, quiero también resaltar no solamente que los niños son objetos de consumo material, sino per se el niño como sujeto consumible en las sociedades. Cuando Latinoamérica y México tiene el mayor índice de AC en infancias. Entonces eso también, o sea, no solamente compramos cosas para los niños, sino las sociedades compran el cuerpo y lo usan el cuerpo de los niños. Eso también es como una parte muy invisibilizada en las sociedades latinoamericanas. Tengo un montón de notas, hice un montón de apuntes. Lo que más me gustaría recalcar también es que distinguir la construcción del desarrollo fisiológico de los niños con el aprendizaje.
Los niños per se, los seres humanos cuando nacemos ya tenemos un bagaje de conocimiento en nuestro cuerpo que va a desarrollarse autónomamente con cine a pesar de lo que nosotros hagamos como adultos. Ellos tienen, cuando nacemos tenemos la capacidad de comer, de saber hacer del baño, de saber cuándo necesitamos contacto, cuándo necesitamos comida. Entonces, diferirlo, por ejemplo, del aprendizaje, porque todos los seres humanos vamos a desarrollar un lenguaje, una forma de comunicarnos verbalmente. Vamos a aprender el idioma en el que estamos inmersos. Tú puedes tomar a un bebé y lo pueden adoptar en China y va a aprender, va a desarrollar el lenguaje, pero va a aprender el idioma en el que está inmerso. Entonces, como diferenciar entre lo que un niño puede y ya tiene intrínseco en sí, de poder desarrollar y gestionar todas sus necesidades y claro, darle voz y darle voto porque pues sí, o sea, no va a haber manifestaciones como las del 8M de puros niños, ¿no? O sea, tenemos que nosotros poner el cuerpo y nosotros hablar y alzar la voz porque ellos pues no van a poder hacerlo. Y hasta cuando eres madre o tienes, pues, ese contacto con las infancias es como cuando te sensibilizas, ¿no? O cuando eres padre también. Eso, pues les quiero hacer una recomendación que va pues muy ad hoc al tema. Hay una escritora que se llama Micaela Druyard, es de República Dominicana y escribió un libro buenísimo, que se llama El feminismo ya fue, y habla de todo esto, de todas las connotaciones socioeconómicas que se deben de tomar en cuenta para poder pues, desarrollar una mejor sociedad, ¿no? A nivel global. Y también otra recomendación con Melina Bronfman. Ella es una, pues es una activista también y tiene una diplomatura en crianza fisiológica y desarrollo infantil que pues habla todos estos temas también desde la forma en la que nosotros concebimos cualquiera de las instancias pues en las que trabajemos, que se llama Melina Bronfman, ella es de Argentina, entonces también si quieren como ahondar más en el tema, es como cosas también que a mí me ha ayudado a deconstruirme todo, pues toda esta sensibilización que necesitamos. Y pues sí, o sea, siento que es fácil que nosotros ayudemos a los niños a ser conscientes de su entorno, ¿no? O sea, si tú vas al supermercado y están las cajas de autocobro, o sea, yo le doy a mi hija la pistola y ella está pasando uno por uno y le das la opción de que ella también sea parte y que entienda, ¿no? Pon la tarjeta cuando vas al cajero y ya sabe los números y va poniendo número por uno y es tú ser consciente de que los niños no necesitan hacer las cosas en nuestros tiempos. Nosotros ponernos a su altura y saber que les tenemos que dar el tiempo que ellos necesitan pues para hacer las cosas. Y pues sí, ese era. Muchas gracias, Irene, por esta intervención. Vamos a escuchar a Jorge. Adelante, Jorge. Hola, buenas noches. Primero que nada, agradecerte, Paula, por traernos este tema tan interesante que se ve que has estado estudiando, que has estado reflexionando. Eh, y felicidades, porque precisamente estoy de acuerdo con Irene con que los niños no van a salir a las calles a manifestarse por sus derechos. Difícilmente eso va a suceder. Entonces es necesario que la gente adulta ahí sí se ponga al tiro, digamos, en México, ¿no? Para hacer algo por ellos. Y ahora es cuando, ahora es el mejor momento, no más tarde. En otra cosa que me gustaría como preguntarte, porque seguro tienes muchas experiencias de eso, yo también tengo mucho acá, muchas cosas que me diste reflexionar, pero quisiera como irme en algo en específico, que es el tema de lo que se puede aprender de los niños. Creo, a mí me afigura que de alguna manera, algo que por ejemplo decía ahorita Irene, eso de una caja de autocobro y les enseñando no sé qué, está muy bien, porque les enseñamos el mundo que nosotros hemos inventado y de alguna manera también aprenden el mundo que estaba. Sin embargo, yo creo que los niños, algo que nos ofrecen siempre
es una mirada fresca de las cosas, una mirada, por decirlo de una manera burda, no contaminada. Porque precisamente, como no están inmersos en el mundo, tienen y siempre nos enseñan algo que es lo más obvio, que es la capacidad de asombro. Nosotros estamos tan inmersos en un mundo que creemos entender o más o menos entender, porque ya más o menos somos funcionales en el mundo, que de repente un niño nos sorprende diciéndonos, ¿y por qué eso funciona así? Y ¡pum! Ah, cabrón, sí es cierto, no me lo había preguntado. Entonces, creo que si nos acercáramos desde la apertura y el aprendizaje, desde la humildad, que es lo que requiere la filosofía para hacer filosofía, podríamos aprender muchísimo de ellos. Entonces, si nosotros nos ponemos a esta parte de, de mirarlos como sujetos de los que podemos aprender, sobre todo como personas, no como inferiores, sino como personas, es decir, si de verdad los vemos como que no aprenden el mundo, las cuestiones, pero cambiando muy y eso no es demasiado. Esa es la Jorge, hemos dejado de escucharte adecuadamente. Si puedes apagar tu cámara, Jorge, para ver si logramos escucharte mejor. El punto entonces, ¿se me escucha mejor ahora? Ahora sí. Listo. Entonces, mi pregunta va por ese lado, porque algo que me llamó mucho la atención fue el comentario que hiciste de este jovencito de 15 años de qué difícil no poder ni siquiera tener esa certeza, ¿no? No necesariamente certeza, sino definirse, de por sí es difícil, ¿no? Yo quisiera ver como algunas de tus experiencias o tus reflexiones al respecto, me interesaría mucho. Y muchas gracias. Gracias, Jorge. ¿No nos ¿Respondo escucha? ahí o uno más? Dame chance de que escuchemos al profesor Disculpe, no Delfín. sé cómo subir, no sé cómo levantar la mano. Ahora en una tercera ronda, él sí, le cedo la palabra. Profesor Delfín, adelante. Sí, buenas noches. Primero que todo, gracias a la doctora Paula por su ponencia en la noche de hoy. Y bueno, saludos desde Panamá. Profe, tenía un poquito de problemas para poder ingresar. Llegué un poquito tarde, pero bueno, mil disculpas. Y le estoy trayendo gente de Panamá, profesor Héctor, yo para que sepa. Tengo un par de compañeros aquí que ya les mandé el link para que se conectaran, que son docentes también. Bien, le comento rapidito nuestra problemática actual de nuestro país, doctora Paula. Nuestro país ahorita mismo está pasando por una situación tensa. Tenemos ya el sector educativo, el sector docente, tenemos 3 semanas de huelga por un tema de una reforma a la Caja de Seguro Social con el tema de las pensiones y las jubilaciones. Sin embargo, el gremio docente se ha tirado a las calles a huelga y dice que están defendiendo el derecho de los niños a futuro. Pero ahora, tengo 3 preguntas. Primero, ¿quién habla por ellos? Porque suspendimos clases y le estoy quitando el derecho al niño, uno de los derechos primordiales que él tiene, que es un derecho universal, que es el derecho a la educación. ¿Quién habla por ellos? La siguiente pregunta, ¿pueden ellos tener voz en las decisiones que los afectan? Desde esta problemática, doctora Paula, ellos se ven seriamente afectados en su educación, en su desarrollo académico. Los padres de familia han tomado la postura de no enviarlos como medida de presión al gobierno, pero estás quitando lo más esencial que ellos tienen. Y sabemos que el padre de familia es el que tiene derecho sobre el niño. Sin embargo, ahí viene mi tercera pregunta. ¿Hasta dónde se establecen los límites de los padres con respecto a los derechos de los niños? Hemos hablado aquí y es muy interesante todo lo que usted ha mencionado, pero todas las 3 preguntas las quiero enfocar más que nada en la última. ¿Hasta dónde nosotros como padres creemos y pensamos sobre el derecho de nuestros hijos o de los niños sin ver y sin darnos cuenta que en determinado momento les estamos haciendo daño? Porque con el tema que le estoy planteando ahorita mismo sobre la educación de ellos, los estoy afectando directamente. Eso sería todo. Gracias, profe. Gracias, Delfín. Paula, adelante. Bueno, a Irene solo comentarles a todos que yo me especializo de 3 a 5 y ella se especializa de la concepción al parto.
en la familia ella es el proceso que ella estudia. Entonces, ya tenemos toda una secuencia familiar de estudio del tema. Entonces, lo que dijo y los autores que comparte es muy interesante y hemos tenido estas discusiones. Para responder sobre las experiencias que he tenido con niños, yo sí puedo decir, no veo, perdón, como le quitó su foto, Jorge Francisco, pero creo que está ahí. Aquí ando, aquí ando. Ya, mi experiencia de hacer la investigación en el doctorado, yo les hice entrevista con dibujo, pero yo no interpreté los dibujos. Ellos me dijeron que dibujaban y los sentidos de lo que dibujaban. Les di iPads para tomar fotos y conocer cómo ellos reconocían el jardín infantil. Y después ellos, si tú sabes un poco de sociología, o a los que me escuchan, yo utilicé teoría fundamentada, pero la teoría fundamentada y las categorías principales las construí con ellos dentro del aula, en el mismo proceso. Fue la manera en que yo los integré. Pero para mí, en respuesta a lo que me dices y para no hacerlo tan largo, yo veo a los niños completamente diferentes después de ese trabajo. Y hay un espacio donde a mí me llamaba mucho la atención y pensé hacerlo en este foro. Lo hice en un foro en Manizales hace unos años, donde yo les pedía que dibujaran los adultos cómo se imaginaban a los niños migrantes. Y entonces los niños me ponían, los que estaban ahí en el grupo, pues me ponían al niño triste, llorando con su maleta o con su palito aquí. O sea, eran escenas muy dramáticas dibujadas por los adultos. Y yo les mostraba en contraste en el trabajo cómo los niños en el jardín infantil no se imaginaban al niño como el niño carente y sufriente. Se concentraban en verlo como otro, como ellos. Y hay una escena que a mí no se me va a olvidar, donde yo entrevisté a una de las educadoras y me decía que hoy los pobres niños migrantes que venían sin nada, que venían con hambre, que venían sin zapatos. Y lo de los zapatos es importante, porque cuando los niños tomaron las fotos por grupo, hubo fotos grupales y fotos individuales, ellos tomaron muchas fotos de zapatos. Y entonces me decían que ellos creían que el niño que iba a venir a vivir acá, ese niño migrante, usaba zapatos como ellos. Entonces, la forma carente en la que nosotros veíamos y sufriente el proceso de migración, los niños lo veían desde otro punto, como acogida. Y aclaro, por un tema ético, mi investigación con niños no fue solo con niños migrantes. Yo investigué la comunidad de niños migrantes y no migrantes en el mismo grupo para conocer cómo dialogaban sobre el tema y no tener una mirada solo de los migrantes que estigmatizara a los migrantes. Entonces, sí, el contraste mayor que yo vi fue las experiencias de sufrimiento y carencia interpretadas de la migración de los adultos y un niño de exteriores. Eso me llamó mucho la atención en las imágenes, un niño que juega como ellos y que va a disfrutar las cosas que disfrutan ellos. Hay un salto, y algún día espero hacer esa investigación radical entre lo que pasa en el primero, segundo y tercero de kinder a lo que sucede en primero de primaria. Hay una transición y un estudio longitudinal sería interesantísimo al respecto, sobre cómo cambia la representación de la migración, entre otras cosas. Pero en ese momento que, digamos, de cierta manera prevalece su pensamiento, lo más radical es la forma en que ellos piensan a los otros niños y después cómo aprenden a ver a los otros niños con las cargas culturales que cada lugar tiene. Creo que eso fue lo que más aprendí en relación a lo que me preguntabas. Y Delfín me hizo 3 preguntas bien complicadas, Delfín, bien complicadas. Y tengo buenos amigos en Panamá. Espero estar allá en julio. Conmigo.
Los niños son excelentes rehenes, rehenes políticos. Entonces, si tú me preguntas qué está pasando, pues es que en general en las escuelas, y aquí hay varios maestros que no me dejarán mentir, cuando hay problemas en una escuela, en el enfrentamiento entre grupos políticos o entre un poder político mayor, los alumnos son los rehenes. El malestar de los alumnos es la moneda de cambio y el malestar de los padres, en la medida en que crezca, es lo que los maestros van a jugar a su favor. ¿Es justo? No. ¿Es un derecho? No. ¿Está mal? ¿Moralmente reprobable? Sí. Pero están generando una ventana política con rehenes. Son rehenes. ¿Qué se puede hacer? Sí se han hecho cosas. En este momento no se van a poder hacer porque en medio de un pleito no se generan leyes. Pero, por ejemplo, yo estoy pensando en Bélgica y en Bélgica existe una ley donde los niños no pueden faltar a la escuela. Si ellos faltan a la escuela, los papás tienen una sanción económica si tu hijo no va a la escuela, como una forma de resguardar el derecho del niño a la educación. Ahí no es que el niño va a ir cuando el papá quiera. El derecho se salvaguarda a través de una norma que dice si el niño, o sea, y el niño no puede faltar. Si falta, cae la sanción, como una multa. Entonces, sí se puede. No se puede en este momento porque en este momento están peleando. Pero posterior a los acuerdos, habría que preguntarse qué hay que hacer para que no se repita. ¿Quién va a ganar? Quien tenga más poder. ¿Se van a tener que sentar los políticos? Sí. ¿Y hasta dónde va a tronar? Hasta donde acuerden. Porque en esos pleitos, aquí hay varias de mis compañeros de profesores, lo sabemos muy, muy bien. Esas cosas las llevan al límite y no está efectivamente el derecho del niño en discusión. Pero no pueden plantear, o sea, no pueden transparentar ninguna de las dos partes las intenciones reales. Uno, su interés de garantizar el bienestar en la tercera edad, que eso me parece interesantísimo, aprovechando la otra intervención sobre el curso por venir, pero también el momento en el que el gobierno, y fíjate, eso me parece tan complejo, el tema de las pensiones no se resuelve si no hay niños. Las grandes soluciones al problema de las pensiones son los niños. Y Vanessa preguntaba el tema de por qué los niños consideran la opción del suicidio, porque sintió ella que no estaba respondida. Y yo le diría, porque es una opción que se les plantea. Esa idea no viene de nadie. Esa idea viene de algún lado. Nadie tenemos ideas de algo de la nada. Hacemos construcciones erróneas, puede ser, de algo que escuchamos, de algo que vemos. Pero sí, desafortunadamente en esa pelea política los niños son rehenes, son los que están perdiendo y el sistema de pensiones necesita, o sea, de verdad, yo con mucho respeto lo digo, pero siempre que me dicen un perrijo, digo, sí, pero un perrijo no va a trabajar para dejarme, o sea, para que yo pueda hacer, puedo amar a mi perro, definitivamente lo puedo amar muchísimo, pero un problema de pensiones económico no lo va a resolver. Porque nunca han sido los ahorros lo que han mantenido un sistema de pensiones. Es irreal. Es quienes trabajan quienes mantienen las pensiones. Entonces no se pueden mantener los mismos derechos si se reducen las personas que están trabajando. Y no es solo un problema en Panamá, es un problema en Chile, es un problema en México. Y lo que siempre empodera mucho a los maestros es que ellos sí tienen rehenes seguros, que otras áreas no los tienen. Entonces, de verdad lamento mucho lo mal que lo están pasando los niños. Nosotros hemos tenido casos parecidos en Oaxaca, por ejemplo, en temas de sindicato y de suspensión de clases en el sur de México, con este tema de los derechos de los maestros.
a permanecer laborando, incluso habiendo delinquido. Entonces, sí, los niños son los rehenes. ¿Te parece que damos una ronda más para que podamos ir cerrando? Voy a preguntarles a quienes nos acompañan en esta sala si prenden su cámara y levantan la mano quienes quieran tener una intervención. Ahí estoy viendo a Elsie. ¿Alguien más para saber si hay alguien más que no sabe levantar la mano virtual quiere tener una intervención? Bueno, a la una, a las dos, a las tres. Bueno, entonces vamos a escuchar a Elsie y yo te haré una pregunta y con eso iremos casi cerrando. Adelante, Elsie. Ahí puedes reactivar tu micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas noches. Felicito a todos los que han compartido ideas tan importantes para la reflexión generadas a partir de la ponencia de la maestra Paula. Y comparto algunas inquietudes y también tengo algunas preguntas que me generaron los comentarios de todos. En cuanto a la patologización de la infancia, voy a tratar de ser breve. En cuanto a la patologización de la infancia, yo he trabajado desde guarderías con niños de 45 días de nacidos hasta maestría. Y he escuchado frecuentemente y trabajado con niños que los maestros mandan diciendo que tienen problemas de aprendizaje, cuando en realidad el adulto no sabe cómo atender y educar al alumno. Cuando trabajé como directora de casa hogar, me di cuenta de que los niños son niños, tienen la capacidad nata de disfrutar de la vida, de conocer, de adaptarse, de trabajar para el bien común, de respetar límites cuando se les toma en cuenta, cuando se les ayuda y se les capacita para satisfacer sus propias necesidades, sentirse útiles e importantes. La pregunta central es ¿por qué las mujeres tienen hijos? Biológicamente sabemos cómo son las relaciones sexuales y en diferentes condiciones. Sin embargo, la pregunta es ¿por qué las mujeres tienen hijos? ¿Y por qué deciden ser madres? ¿Por qué? Porque a los niños se les cosifica y se ha llegado a pensar en algunas culturas o en algún momento, alguna etapa, de que para que se realice una mujer tiene que ser madre. Y no importa que tenga o no el niño el derecho a tener padre y madre. La madre decide ser madre porque quiere satisfacer una necesidad personal sin pensar que los niños son personas con derechos. Cuando a mí me platican de infancias, me hacen pensar en la etapa de cada uno de los niños, no me hacen pensar en niñas, niños o niñes, porque los que aprendimos el castellano y el español sabemos, tenemos diferentes formas de referirnos a dos géneros, femenino, masculino, independientemente de las preferencias sexuales que puedan tener, y lo hacemos a través de las palabras en plural. Entonces, creo que todos tenemos derecho al pensamiento, al libre pensamiento, a elegir tu religión. Lo que no tenemos derecho es de imponer una perspectiva de género, porque cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente de género, como de diferentes temas, pero lo que no tenemos es derecho
ni como gobierno ni nada, de imponer una perspectiva de una minoría o de una mayoría a los demás. Es necesario escucharnos. El secreto es el valor respeto. Respetarnos pensando que todos tenemos la capacidad de aprender. Todos jugamos, todos. Nos caracteriza como seres humanos desde que nacemos hasta que morimos. Algunos adultos fueron niños tal vez carentes de juegos y juguetes. Los niños no requieren juguetes para divertirse. Y los niños son capaces de representar lo que necesitan para jugar, desarrollar su creatividad. Antes los dejábamos con tiempos de ocio, no les enseñábamos a jugar con juguetes que tenían la forma de los objetos que hay en el mundo real. El niño tomaba su cajita y era para él su camioncito o su teléfono o lo que fuera. La política contradice el principio del derecho a la vida. Los derechos de los niños se están relegando ante el derecho de la mujer, y los derechos de la mujer ahora tal parece que políticamente posicionan en desventaja al hombre. Todos tenemos derecho a la libertad, entonces, ¿por qué estamos, no estamos escuchando los propios principios que universalmente tenemos? Escuchar a los niños. Es muy importante educar escuchando al niño y enseñar al niño a escuchar a las personas, porque los niños y los adultos somos personas. Las guarderías, yo tengo otro concepto de guardería, doctora Paula, porque yo trabajé en casa hogar, en guarderías del DIF, en guarderías del IMSS, tuve capacitaciones, trabajé más de 5 años y me di cuenta que las guarderías son una opción y un espacio que propicia el desarrollo del niño muchas veces mejor que los hogares. Y hasta ahorita mi intervención concluye, porque yo me pasaría conversando con cada uno de ustedes gracias a este espacio. Muchas gracias, Elsie. Paula, si te parece, vamos cerrando el ejercicio. Sí, Quisiera muy bien. plantearte una cuestión. A propósito del título de esta cuarta conferencia que titulamos o titulaste Los niños como sujetos de la filosofía, ¿no? Yo quisiera hacer un poco eco a esto a propósito de una de las ideas centrales que has expuesto, la comprensión adultocéntrica de las infancias, ¿no? ¿Por qué me interesa? Me interesa porque cuando hablamos, por ejemplo, en términos de derechos humanos, solemos decir que el derecho del niño, el derecho de la niña a jugar, como si los adultos no tuviésemos derecho a jugar, o el derecho del niño a ser amado, como si los adultos no tuviésemos derecho a ser amados, ¿no? En ese sentido, quiero pensar, no sé qué dirás, que lo que necesitamos, voy a decirlo así, es no solo una comprensión de lo que signifique la infancia, la niñez, sino lo que represente ser humano, ¿no? Y ahí un asunto que me parece que es importante es comprender y reconocer que las infancias, los niños y las niñas son sujetos de filosofía, ¿no? Es decir, cuando hablamos, la filosofía para niños de Matthew Lipman, es un marco epistemológico y metodológico que nos permite poner en marcha un modo de los niños, las niñas de filosofar, pero con independencia de la propuesta de Matthew Lipman, de Anne Sharp, digámoslo de esta manera, los niños, las niñas son productores de filosofía, ¿no? El problema es los adultos y el problema es la idea de filosofía que tenemos, ¿no?
¿Qué dices frente a estas dos reacciones para que podamos ir cerrando? Mira, yo respeto a Lippmann mucho. Am, Creo que hace una propuesta interesante para enseñar a los niños a filosofar, pero hay que ir más allá de Lippmann. Hay que empezar a preguntarnos sobre esta vida en común que construimos y que vamos a construir. Considero como tú, a mí me parece ahorita que dices como que el niño como amado, porque el adulto no necesita. Imagínate en qué punto están que se tuvo que escribir. Que se tuvo que pedir como un derecho. Eso es brutal. O sea, que alguien tenga que escribir que tienes derecho a ser amado. A veces es difícil pensar los niños porque lo pensamos desde nuestras familias más o menos normales, pero la verdad es que la realidad de la mayoría de los niños es durísima. El nivel de abandono, de soledad, es muy duro y hay que hablarlo. Y al filosofar, habría a veces que preguntar un poco qué queremos con estos niños como proyecto y cómo vamos a acompañar ese proyecto y qué herramientas tenemos para acompañar ese proyecto. Yo creo que, o cuando yo pensaba en los niños como sujetos políticos, lo pensaba, y de la filosofía, lo pensaba como otros que tienen que preguntarse o tienen el derecho a preguntarse cómo viven y cómo quieren vivir. Se vale preguntarles cómo quieren vivir. Volviendo a la metáfora y al mismo tiempo para hacer un cierre un poco circular, si los padres tienen que emigrar por emergencia, por problemas, por cosas terribles que pasan, una cosa es decirte mañana nos vamos y otra cosa es decir nos vamos a tener que ir, hay estas opciones, hay esto. No significa que la acción necesariamente tenga que ser distinta o que el adulto vaya a tener o vaya a poder decidir de manera distinta o le va a dar al niño el poder de decidir. Pero al menos le tiene que dar el derecho a conversar y a expresar cómo se siente frente a eso. Porque los adultos también, un poco como decía, ay, se me fue, Francisco, el adulto tiene derecho a ser cuestionado por los niños. No todo lo que hacemos está bien hecho ni es perfecto. Y el hecho de que seamos adultos no implica que sabemos lo que estamos haciendo. A veces una manera de considerarlo, yo lo hago con mis alumnos, trato de hacerlo con mi hija, no siempre funciona. Pero vamos juntos en un trayecto acompañándonos. Explícame cómo lo entiendes tú. Y yo voy a tratar de conversarlo contigo en un nivel que se pueda. Hay que caminar juntos. Eso de verdad no es ni darles todo el poder, ni darles, ni cambiar las historias familiares en función de lo que el niño quiera o hacer lo que el niño quiera. Pero sí es darle la oportunidad de expresarse. Por ejemplo, a la vuelta de la huelga, sería interesantísimo, Delfín, en la conversación en el salón, tomar una hora o una media hora para preguntarles a los niños cómo se sienten por estos días que no vinieron al colegio. Si se sentían contentos, si se sentían tristes, si ellos en verdad querían venir pero su mamá no, si se aburrieron terriblemente, si no hicieron nada más que ver el celular.
rescatar esos espacios en los que ellos puedan expresar cómo se sintieron, no nada más, ya van, en algún momento van a volver a clase, no nada más decir, ya volvimos a clase y arranquemos. ¿Cómo se sintieron frente a eso? ¿Se extrañaron? ¿Se pudieron ver? ¿Extrañaban a su maestra? Eso es generar espacios para que ¿qué preguntas tú? ¿Cómo te sentías? ¿O qué entendiste tú que era esto que estaba pasando? Ese es el niño como objeto de la filosofía, como recoger sus preguntas sobre la vida, sobre su vida, sobre cómo la vive y con quién la vive. Y creo que yo ya no tendría más que decir, al menos en esta ocasión. Ya luego también podremos hacer el comercial de mi próxima presentación, pero esa será en vivo el 28 de noviembre en el Fondo de Cultura Económica. Bueno, me disculpo por no traer esa presentación. Traigo otras más, traigo otras más cercanas. Alguien te preguntó, creo que fue Vanessa, ¿qué está pasando para que los niños consideren el suicidio como una opción fundamental? Esa pregunta me parece profundamente relevante. Me parece que hay dos tragedias que estamos viviendo. En México, en Jalisco, estamos viviendo dos tragedias. Una es que hay infantes de 6, de 10, de 9 años que están siendo cooptados por la delincuencia organizada, que están siendo desaparecidos, ¿no? En ese sentido, me parece muy grave lo que estamos viviendo. ¿Y por qué lo digo? Porque no sé qué es más trágico, no sé qué es más tragedia, que te nieguen el derecho a vivir con la desaparición forzada, o si la tragedia más grande es justamente lo que está preguntando Vanessa, que no que me nieguen el derecho a vivir, sino que se me, tú lo decías y en eso coincido, que se me convoque, que la realidad, mi entorno, mi contexto, los que me son cercanos, me convoquen a tomar la decisión para cancelar mi vida. Es un problema muy serio. En ese sentido, voy a decirlo de esta manera, necesitamos, el desafío que tenemos es seguir pensando cómo atender y cómo resolver los muchos problemas que nos acompañan en la vida, ¿no? Y en razón de que no solo los adultos, sino cualquier persona, tú decías al inicio de tu exposición que te interesaba pensar desde el contexto de vulnerabilidad, de marginalidad. Bueno, cualquier persona, independientemente de su contexto, tenga derecho a una buena vida, a una vida con decencia, con dignidad, que es un poco la razón por la que decías este es un problema filosófico, ¿no? Porque todos merecemos no solo vivir, sino tener una vida digna, una vida buena. Luego entonces, en ese marco, agradecerte, Paula, agradecer a quienes nos han acompañado en este ejercicio. Quisiera convocarles a dos cosas. En la siguiente sesión de este seminario está proyectada para el miércoles 11 de julio y dialogaremos sobre la filosofía de un filósofo salvadoreño español llamado Ignacio Ellacuría, la filosofía de la liberación en Ignacio Ellacuría. Y quisiera, pagando una vez más los comerciales de quien me pone aquí, convocarles a quienes tengan interés en problemas de bioética. Al inicio de la conversación se habló sobre temas de aborto, ahora estamos hablando sobre suicidio. La bioética es una de las disciplinas de la filosofía profundamente importante para pensar los confines de la vida, para pensar dilemas y desafíos que tenemos hoy. Este diplomado está a 2 semanas de iniciar. Si alguien tiene interés,
es suficiente con que me lo haga saber, se quede al final de la sesión o le pregunte a mis compañeras del Instituto de Filosofía. Sin mayor preámbulo, muchas gracias a quienes nos han seguido en Facebook, gracias a quienes están en este espacio, en esta sala virtual de Zoom. Por supuesto, Paula, muchas gracias. Una palabra para despedirte, para cerrar. Gracias a todos. Cada quien escoge su lucha, cada quien escoge su tema y a quien le quiere dar voz. Y están todos invitados a ser la voz de alguien que no pueda hablar. Gracias a todos por su paciencia y bueno, yo siempre estoy como disponible y en contacto con casi todos y con los que no y les interesa el tema, con muchísimo gusto vía Héctor pueden contactarse conmigo. Que tengan muy buena noche y que descansen. Nos vemos mañana para trabajar, porque hay algunos maestros que tenemos que trabajar mañana. Bueno, pues muchas gracias. A nombre de las autoridades del instituto, quien habla, Héctor León, se despide y agradece a nombre del rector Jesús Montes, del vicerrector Benjamín Rivera, el secretario académico Rafael Rivadeneira. A nombre del Instituto de Filosofía, muchas gracias. Buen descanso. Gracias.